¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia, un gusto saludarte. Y bueno, en la mesa está Cintia Vélez, está Mariano Luján, Claudio, y bueno, era un día tal Ah, vez como nos habías adelantado, que iba a ser la firma tan, no sé si esperada, pero iba a poner un fin a algo, pero no se va a realizar esto, Claudio. ¿Qué sabes de último momento? sí, por lo menos se suspende porque hubo intensísimos bombardeos israelíes en el sur del Líbano, hay al menos 18 libaneses muertos, se estima que entre civiles, el gobierno israelí dice que fue en respuesta a un ataque de Hezbollah sobre posiciones israelíes que dejaron 4 soldados israelíes muertos, como fuere, esto altera sustancialmente lo acordado por Trump y el régimen iraní, porque entre los 14 puntos del memorándum de entendimiento, uno establece claramente que las acciones militares deben cesar de manera total y simultánea en todos los frentes del conflicto. Bueno, y no cabe duda que uno de los frentes es el Líbano, donde un proxy del régimen iraní, Hezbollah, eh, y el lado israelí mantienen la continuidad de este conflicto. Bueno, con los bombardeos de hoy queda en duda, y de hecho estaban en camino Bakr Kalibaf, que es el titular del Majlis, y el Parlamento iraní es el principal negociador, y estaban en camino también la delegación norteamericana encabezada por J.D. Vance, el vicepresidente. Ambos suspendieron su llegada, la pospusieron, todavía no está en claro cómo va a continuar la situación, pero sí está en claro que los bombardeos de esta mañana en el Líbano hirieron gravemente lo acordado y anunciado con bombos y platillos a principios de esta semana, ¿no? Ahora, como para, obviamente te agradezco la amabilidad en punto, sabemos que tenés una agenda pronunciada, pero pienso y pensamos acá con mis compañeros que esto que va a ser tal vez una realidad poco creíble en la semana por cómo a veces los años han hecho un defecto prácticamente natural, ¿no? De estos conflictos bélicos. ¿Vos qué crees que esto al posponerse va a lograr amenguar esta situación que por bombardeos empiezan a frenarse un poco las intenciones de los mandatarios? La realidad es que este es un conflicto muy complejo. Lo había definido bien, casi con un oxímoron, Masoud Pezeshkian, el presidente del gobierno iraní, cuando dijo, describiendo la instancia inmediata anterior al memorándum de entendimiento, como una no guerra y no paz, ¿no? Era realmente así. La tregua esa permanentemente violada, pero nunca destruida del todo, era una guerra, era una no guerra y una no paz. Y yo creo que condujo a lo que yo llamo un no acuerdo, siguiendo el método Pezeshkian, un no acuerdo, porque es un acuerdo lleno de vulnerabilidades, un acuerdo que sin duda, como lo señaló y lo resumió en una frase categórica de New York Times, es una derrota humillante para Estados Unidos. Y una derrota que tiene un único culpable, Donald Trump, Ujú. porque la superioridad militar norteamericana es abrumadora sobre la capacidad militar del régimen iraní. Pero Trump tiene una debilidad política, ¿no? La superioridad militar queda licuada en la debilidad política que tiene Donald Trump, al cual su popularidad se le consumió drásticamente a lo largo de esta guerra por el impacto negativo que tuvo en la economía norteamericana, y además porque no logró en absoluto los objetivos que se había planteado y en los tiempos que se había planteado. Lo que pasa es que a esta altura, Patricio, está claro que cometió una serie de errores Donald Trump. El primero es comprar el pronóstico que le vendió Netanyahu. Según ese pronóstico, a la guerra la iban a ganar muy rápido y de manera absoluta. Claro. Entonces él, tras el primer bombardeo en el que matan al líder supremo, Ali Khamenei, anuncia que la guerra iba a durar 2 o 3 semanas y que se iban a alcanzar los objetivos. Y esos objetivos eran la destrucción total del régimen,
o su capitulación incondicional, su rendición incondicional. Bueno, no logró ninguna de las dos, ni la guerra se acabó en 3 o 4 semanas, y lo que se ha presentado como memorándum no menciona qué va a pasar con la producción de misiles balísticos, no menciona el programa nuclear, o lo menciona muy, muy levemente. Bueno, en el marco de este desastre hay un no acuerdo, ¿no?, que lo que muestra es el hastío de ambas partes, el hastío militar iraní y el hastío político, ¿no?, la falta de energía política por el lado de la administración Trump. Por eso ambas partes decidieron avanzar, pero está en ganadora la parte iraní, porque como Popeye, cuando descubrió que la espinaca, ¿no?, lo hacía invencible, sí, le daba una fuerza tremenda. Bueno, en esta guerra Irán descubrió, el régimen descubrió que puede controlar el estrecho de Hormuz, y que esa es un arma, es como la espinaca de Popeye. Claro, sí, ¿no? Lo descubrió en esta guerra. Nunca antes había bloqueado el estrecho de Hormuz. Acá lo bloqueó y lo hizo rendir al mundo, lo hizo rendir a Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque afectó la economía global y empezó a caerse todo, incluso en la economía norteamericana. Por lo tanto, es el gran ganador hasta el momento. Déjame decirte, Claudio, que admiro de verdad, y sabes que nos conocemos. Recién mencionaba a un oyente de un barrio X en la ciudad de Córdoba, y que me ve en este año llegando a Capital, y tantos años que transité en el interior, y cuando estudiaba lo conocía a Claudio Fantini, quiero decirle a la opinión pública, en ese tablero como si fuera de dibujo técnico, donde escribía sus notas sobre la geopolítica, y le conté un día, haciendo mi trabajo, porque trabajaba y estudiaba, y él fue también una fuente de inspiración al cual le tengo gran respeto, y la verdad que agradezco que hayas tenido estos minutos para explicarnos por qué hoy no se firma el canal de Hormuz. Perdón por el improperio, pero justamente me dio a pensar que tantos años que te conozco y siempre tratando de aprender lo que significa la geopolítica. Claudio, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Patricio. Un gusto grande, como siempre. Que tengas un abrazo a vos y a tu equipo. Buen fin de semana y feliz día para el domingo. Gracias. Estamos escuchando Decilo como es.